Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta es la primera clase que les voy a dejar grabada para este tercer corte, que ya estamos culminando este curso intensivo. Vamos a tratar de ponerle, como su nombre lo dice, intensidad a este intensivo, porque estas últimas 2 semanas que nos quedan, tenemos que tratar de construir un diseño web a base de Visual Studio Code. Que Visual Studio Code lo vamos a conocer en la clase que vamos a dejar grabada en el siguiente episodio, porque para iniciar debemos entender primero a base de qué lenguaje de programación trabaja Visual Studio Code. Sabemos que ustedes son de la carrera de diseño gráfico, sin embargo, siempre es importante tener este complemento, ser profesionales integrales y entender de dónde viene la creación de una página web. Hicimos en el corte anterior lo que es la diagramación de nuestro diseño, es decir, en lo que mejor conocen los diseñadores gráficos, que es el montaje, toda su maqueta en Illustrator. Y digo mejor conocen porque sé que esta aplicación para ilustraciones es como un poquito más el terreno de ustedes en comparación con esto que estamos tocando. Sin embargo, los invito a que no, digamos, no se espanten porque esto es necesario conocerlo. Sin embargo, no va a ser estrictamente necesario que ustedes se sepan las líneas de código o que programen en HTML para que puedan realizar su diseño. Pues cuando empiecen a ver Visual Studio Code, se van a dar cuenta que es un editor de códigos de autocompletado que les ofrece muchas ventajas a las personas como ustedes que no son desarrolladores web como tal. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a empezar a hablar, es necesario hablar de HTML, que es el lenguaje de programación que nos va a dar la base para trabajar con Visual Studio Code. A ver, vamos a compartir por acá una página que, por cierto, contiene información que nos interesa. Yo creo que yo les dejé ese enlace en el aula DAS, en el muro, para que ustedes lo consultaran. Dense cuenta que HTML ustedes les parecerá desconocido y es obvio que les parezca desconocido porque ustedes no estudian la carrera de informática. Pero HTML es el lenguaje prácticamente universal para hacer una página web, un diseño web. Y significa lenguaje de etiquetas de hipertexto. ¿Ok? Lenguaje de marcas de hipertexto. Entonces, ¿qué son las siglas? Que en inglés sería Hypertext Markup Language o Lingual. Es el componente más básico de la web y viene a definir todo lo que es la estructura o el contenido de una página web a base de códigos. ¿Okay? Estos códigos son, repito, devengados o devengan del lenguaje de programación HTML. Generalmente se utilizan también otras tecnologías para darle apariencia más bonita, más estilo a una página web, como podría ser CSS, que también es un lenguaje de programación que le da complemento, digamos, a HTML, o también una funcionalidad que es de comportamiento, digamos, para HTML, que recibe por nombre JavaScript. Sin embargo, vuelvo y repito, no es necesario que obligatoriamente ustedes dominen este tema, pero sí es necesario que lo conozcan. ¿Okay? El hipertexto hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí, ya sea dentro de un único sitio web o entre sitios web. Los enlaces son un aspecto fundamental en la web. Sabemos todo lo que es un enlace, sabemos entonces que ya un hipertexto es
en un enlace, pero que conecta una página con otra página web entre sí para lograr alguna función en específico que se requiera en el momento. Al subir un contenido a Internet y vincularlo a páginas creadas por otras personas, te conviertes en un participante activo de la World Wide Web, que es la red de informática mundial. Ok, fíjense algo. HTML utiliza marcas para etiquetar texto, imágenes y otros contenidos para mostrarlos en un navegador web. Las marcas HTML incluyen elementos especiales como estos que están viendo acá, que son head, title, body, hair, footer. Esta cantidad de términos que ustedes ven acá, entre estos signos de menor y mayor que, son llamados etiquetas. Y cada uno de estos tiene una particularidad para agregar o etiquetar algún elemento dentro de mi creación web. Por eso dice y muchos otros. ¿Okay? Un elemento HTML se distingue de otro. ¿Cómo se distingue un elemento de HTML? Se distingue mediante, por supuesto, etiquetas. Estas etiquetas que estamos mencionando, que consisten en el nombre del elemento, bien sea, en algunos casos las etiquetas llevan simplemente el nombre del elemento como tal. En otros casos, como por ejemplo esto de head, es el nombre del elemento, pero en inglés. ¿Qué significa head en inglés? Significa cabeza, y entonces sería head, la cabeza, o el límite superior o el encabezado de mi página web. ¿Okay? La cabeza, como vemos, nuestra cabeza es lo principal del cuerpo. Entonces, sería el encabezado. Esta etiqueta significa encabezado, solo que está en inglés. Y aquí tenemos un vivo ejemplo de lo que se está diciendo. El nombre de un elemento dentro de la etiqueta puede ser tal vez la misma palabra o simplemente en siglas, solo que hay que conocerlas poco a poco, paso a paso. En el caso de ustedes, podemos tener las etiquetas hasta copiadas en unos apuntes para cuando los vayamos a utilizar, hacer nuestro diseño web. Tampoco yo les voy a exigir que ustedes se aprendan las etiquetas en memoria, pues porque sabemos que hasta los que estudian informática se les hace un poco complicado, pero sí les pido que tengan sus apuntes al momento de investigar las etiquetas. ¿Ok? Por otra parte, esta etiqueta para poder ser ejecutada, sobre todo en Visual Studio Code, se van a dar cuenta cuando estén diseñando, debe estar rodeada la etiqueta por un signo de menor que y mayor que. Por lo general, Visual Studio Code ya las trae por defecto, no tenemos que agregarlas. Pero si estamos programando en HTML desde cero, debemos tener conciencia de que sin el signo menor que y el mayor que al cerrarla, no me va a surtir efecto cualquier etiqueta que yo coloque de HTML. ¿Ok? Y el nombre de un elemento dentro de una etiqueta no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, se puede escribir en mayúsculas, se puede escribir en minúsculas o una mezcla. Por ejemplo, la etiqueta title, que sería, puedo colocar aquí, mira, este es el ejemplo. Podría colocar una T mayúscula, una T minúscula y haría el mismo efecto como si yo las coloque todas en mayúsculas o todas en minúsculas. ¿Ok? Esto es importante, básico, lo que acabamos de decirles en este momento, aquí en esta página que yo les dejé y que estoy viendo en este momento, aparecen de hecho varios enlaces que les sirven a personas principiantes que estén interesados en ir como más a fondo de lo que es el desarrollo web. Que ustedes, bueno, dicho sea, no necesitan conocer tan a fondo porque sabemos, como ya les dije, que ustedes solamente lo usarían como un complemento. Vamos a ver si
compartimos por acá otra información. A ver. A ver. Voy a dejar de compartir esta y vamos a compartir otro que sean las etiquetas, que me interesa que ustedes las conozcan. Okay. Vamos a ver si la estamos viendo por acá. Un momento por aquí. Vamos a ver qué es una etiqueta. ¿Y cuáles son las etiquetas más utilizadas? Nuevamente tenemos por acá nuestro amigo HTML, que va a ser tan mencionado en esta clase porque nos interesa conocerlo. Pues ahorita les voy a asignar la primera tarea y se van a dar cuenta que va a ser extremadamente necesario conocer de HTML y sus etiquetas porque deben ir incorporados dentro de nuestro primer trabajo, en conjunto con la iniciación al uso de Visual Studio Code. Recuerden que la primera evaluación del tercer corte, tanto como la primera como la segunda, tienen una ponderación de 20%. Así que hay que ponerle ganas un poco, ¿ok? Un poco más que lo que le hemos puesto en el primer y segundo corte. Recuerden que esto pasa volando, jóvenes, ya prácticamente está terminado. Ok, vamos a ver. Cuando escribes código en HTML, estás escribiendo etiquetas HTML. Todas las etiquetas están hechas con un número de partes específicas, incluyendo, como ya les dije, el carácter o el signo menor que y el mayor que, como dice acá, que es para cerrar. En la actualidad existen 142 etiquetas HTML disponibles. Imagínense ustedes que yo lo coloque a aprenderse 142 etiquetas. No. Vamos a trabajar, jóvenes, nosotros con las básicas. ¿Cuáles son las etiquetas más básicas en una página web? Sobre todo en el diseño que yo les voy a colocar que hagamos en nuestra clase de asesoría para que ustedes lo lleven a la práctica y me lo entreguen a mí. Vamos a trabajar con un encabezado, que ya vimos que la etiqueta es head. Vamos a trabajar con listas, es decir, con un menú mínimo que tenga por lo menos inicio, contacto, lo básico que puede tener una página web. De hecho, ustedes hicieron un diseño, la mayoría, porque hubo el caso de algunos estudiantes que creo que no entendieron y solamente hicieron las cuadrículas, pero no llevaron a la práctica, a la realidad, su diseño web. Felicito a todos los que mandaron su tarea, pero en particular un poco más a los que hicieron de una vez la maqueta de su página, ¿ok? Y muchos, bueno, hubo creo que 3 casos de 20 y los felicito entonces a todos. Pero vamos a seguir entonces dando lo mejor de nosotros. Dice que existen 142 etiquetas, pero nosotros vamos a trabajar con las básicas, como ya les dije, encabezado, listas, imagen, párrafo, que imagínense, la etiqueta de párrafo es una P, es súper sencillo. ¿Okay? Y sin embargo, es importante que, por supuesto, podamos indagar en todas las etiquetas y conocerlas, saber cómo funcionan, que por cierto es a lo que se refiere el contenido que estamos viendo en este momento. La mayoría de las páginas web tienen varias páginas HTML diferentes. Por ejemplo, una página de inicio, otra de producto, otra de contacto, etc. ¿De dónde viene cada página de estas? De esas pestañas que colocamos ahí arriba, que podemos llamar menú, listas, como nosotros, como sea más fácil para nosotros. Los documentos HTML son archivos que acaban con .html o .htm. Es importantísimo identificar esto.
¿okay? Porque si yo guardé mi archivo y es .html, en un caso tal de que esté trabajando con HTML y resulta que luego le borro el .html, estoy borrándole la extensión del archivo y no me va a abrir como cuando yo necesite abrir. Un navegador lee el archivo y muestra su contenido para que los internautas puedan verlo, pero si es .html, ¿ok? Si lo hicimos en HTML y es .html, entonces va a correr, va a abrir y los internautas podrán ver. Una vez que yo lo suba a un hosting, lo aloje en un dominio en internet, podrán verlo entonces los internautas. ¿Ok? Como ya dijimos anteriormente, todas las páginas HTML contienen una serie de elementos HTML, que a la vez disponen de diferentes etiquetas y atributos. Es decir, los elementos HTML son los componentes básicos de una página web. Una etiqueta contiene mucha información, le indica al navegador dónde empieza y dónde termina cada elemento. Los elementos HTML suelen dividirse en tres partes. Etiquetas de apertura, que es la que se utiliza para indicar dónde empieza un elemento, está envuelta en corchetes de apertura y cierre. Por ejemplo, puedes usar la etiqueta de inicio y signo menor que, una P, y signo mayor que, para crear un párrafo. Es lo que les estaba mencionando hace rato, la etiqueta P, que es la de párrafo, que es sumamente fácil. La colocamos entre un signo menor y mayor que, y ya la tenemos activa dentro de HTML para darle la instrucción al diseño web de que allí está enmarcado el párrafo que quiero colocar. El contenido es el resultado que ve la audiencia y la etiqueta de cierre es lo mismo que la etiqueta de apertura, pero con una barra inclinada delante del nombre del elemento, es decir, menor que, slash, la P de párrafo y cerramos con el signo de mayor que para finalizar un párrafo. Esto es cuando se trata de una etiqueta de cierre. ¿Ok? Otra parte fundamental de un elemento HTML son los atributos. Estos tienen dos secciones. El nombre que identifica la información adicional que un usuario quiere agregar y el valor del atributo que da más detalles que el anterior. Aquí viene entonces lo que más nos interesa, que serían nuestras etiquetas HTML básicas. Hay una serie de etiquetas que son las más usadas para crear cualquier documento HTML y a continuación las vamos a explicar. Como ya les mencioné, fíjense, aquí está la etiqueta body, que es sumamente importante también. ¿Qué significa body? Cuerpo. Es el cuerpo de la página, es decir, para el contenido, que es una de las partes estructurales de la página web. Head, para la información sobre el documento, es decir, el encabezado. Div, división dentro del contenido. Si voy a hacer una división dentro de body, uso div. Sumamente fácil esta etiqueta, nunca la olviden, para crear enlaces dentro de nuestra página web. Strong, para colocar el texto en negritas. Esta BR o BR, para saltos de línea, es decir, saltos entre líneas. Este es importante, H1, por supuesto, estos tres puntos que están aquí en el centro dicen que después de H1, entre H1 y H6 debería estar H2, H3, H4, H5, para títulos dentro del contenido. ¿Por qué tantas H? Porque va a depender de la jerarquía de cada uno de estos títulos. Es como si fuera el encabezado, pero en jerarquía. H1 para el más importante, H2 y así sucesivamente. Tenemos la etiqueta IMG para añadir imágenes al documento. La etiqueta all para listas ordenadas, UL para listas desordenadas, LI para elementos dentro de la lista. También podemos usar
P para parágrafos, ¿ok? Todo va a depender de dónde lo esté yo colocando, desde qué perspectiva lo esté viendo. Porque vendría siendo prácticamente lo de agregar también un párrafo, solo que le estamos dando una connotación diferente acá. El span para estilos de una parte del texto. Esta etiqueta casi no la usamos. Y la P en párrafos. IMG, imágenes. H1 a H6 son los encabezados por jerarquía, de más importante a menor importancia. Strong, para colocar en negritas, casi siempre se utiliza. Deep, muy poco también la utilizamos. Body, por supuesto que siempre la vamos a usar. Head también. Y la para los enlaces, ya hay que tener cierto dominio dentro de la edición de códigos para nosotros colocar un enlace. Aquí estamos especificando qué significa cada una de ellas. ¿Ok? Lo mucho que les dije, por ejemplo, body indica la parte del cuerpo del contenido de un documento HTML. Es una etiqueta esencial para cualquier documento, ya que indica dónde empieza el contenido visible del documento. Todo lo que vaya dentro de body se va a observar en el diseño final. Y head, que es la parte superior del documento, es donde podemos indicar los metadatos, título del documento, hojas de estilo, JavaScript, CSS. Recuerden que esto lo vimos hace rato, se los mencioné, JavaScript, que es una funcionalidad para el diseño web, y CSS, que es un lenguaje de programación complemento de HTML al momento de hacer un diseño web. Div, que como les mencioné hace rato, tal vez no vamos a utilizarla nosotros porque el tiempo es muy corto y el diseño que vamos a hacer en Visual Studio tiene que ser sencillo. Pero Div nos ayuda a estructurar el documento en secciones, ¿ok? Si queremos hacer varias secciones, tenemos que usar dentro de Body la etiqueta Div. La etiqueta A es una etiqueta que nos ayuda a poder crear un enlace a una página web. El atributo principal de la etiqueta HTML es href, donde ponemos el enlace al que queremos conectarnos. O mejor dicho, donde colocamos el enlace a donde queremos conectar. Así que en la A, bueno, también les comenté que hay que durar un poquito más de tiempo en la edición de código para crear estos enlaces de un diseño a otro o de una página a otra. Entonces, creo que nosotros esta etiqueta no la vamos a utilizar en esta oportunidad. Ahora, strong tal vez sí, porque si tienes mucho texto y colocaste un párrafo grande, es importante dar énfasis a una parte en concreto y le puedes dar énfasis colocándolo en negrillas con la etiqueta strong. ¿Ok? Aquí está BR para los saltos de línea, para hacer el texto con una separación un poquito más legible. Y los tenemos los encabezados, como ya les conté. Las etiquetas para diferenciar del 1 al 6 nos permite indicar la importancia o la jerarquía que tiene cada título que estamos colocando. Por eso decimos que puede ser desde H1 hasta H6. IMG, que también la mencionamos arriba anteriormente, que es la etiqueta para las imágenes. Y otra que es sumamente importante, que es básica, que la vamos a estar usando siempre, es esta de P, que es la del párrafo. En líneas generales, estas son las etiquetas más usadas y las que más vamos a usar en nuestro diseño al momento de usar Visual Studio Code. Aquí nos hablan un poquito de las ventajas y desventajas de HTML. Ventajas tiene más porque es de código abierto, es completamente gratuito. Y además de eso, podemos fácilmente aprenderlos si somos principiantes. ¿Ok? Pero entre las desventajas se encuentra que para la funcionalidad dinámica es posible, tal vez, como ya les dije, que
necesitemos instalar JavaScript o algunos otros lenguajes para poder ser desarrolladores web. Pero como nosotros en esta oportunidad somos diseñadores gráficos, entonces es suficiente conocer lo básico sobre HTML. Estas etiquetas que acabamos de ver, tenemos que llevarlas siempre pendiente para la próxima tarea. La primera tarea que vamos a hacer del 20% va a tratar de este material que estamos viendo el día de hoy sobre HTML, sus etiquetas, cómo se usan, cómo se incorporan. Y para la segunda evaluación del 20%, ahí sí vamos a usar de una vez Visual Studio Code. ¿Ok? Así que esta ha sido toda la clase. Por ahora, la primera clase grabada, que es solamente de HTML y sus etiquetas. Nuestra próxima clase tratará sobre Visual Studio Code. Y haremos la clase interactiva para discutir un poco de lo que van a ser nuestra tarea, nuestra última tarea del curso. Espero que les aproveche esta clase, jóvenes, y que puedan de verdad entender a la hora de hacerle las asignaciones. Que tengan una feliz tarde.